Diego Raus es profesor titular de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Es director de la licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús. Y lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Gracias por atendernos, desde ya un gusto. No, por favor. Que nos hayas atendido. Diego, bueno, primero quería analizar un poquito algunas cosas de acá, pero antes, solo para tener un dato, ¿qué te pareció la marcha de ayer, universitaria? Bueno, fue una marcha importante, masiva, ¿sí? Es todo lo que se dice, no hay más que agregar. Solamente me gusta agregar este matiz, ¿no? Porque esta es la cuarta marcha, ¿no? Federal universitaria, ¿no? La primera y la segunda, la tercera por cuando fue la votación por el veto, para levantar el veto, ¿no? Y esta marcha porque ya esto llegó a un límite, ¿no? Entonces lo que se estoy señalando es que, sobre todo la primera marcha, que fue muy emblemática, masiva como esta, ¿no? Fueron marchas para pedir, para solicitar, como son las marchas políticas, ¿no? Para solicitar algo, ¿sí? Que fue el tema del financiamiento universitario. Bueno, después pasó todo lo que estuvo pasando hasta la marcha de ayer. La marcha de ayer no fue para solicitar, fue para confrontar. Y ese es el dato nuevo, ¿no? Ajá, todos sabíamos ¿Cómo es esto? que todos sabíamos que la marcha de ayer no era para solicitar financiamiento universitario. Eso ya se solicitó, se otorgó, se vetó, se levantó el veto, ¿no? Ya no hay más que solicitar nada. Pero ante la política del gobierno respecto a esto, ayer se salió a confrontar al gobierno por este tema, ¿sí? Si está todo dado para aplicar la ley, ¿por qué no se aplica? ¿No? Por lo tanto, yo creo que el carácter distintivo de la marcha de ayer fue un espíritu de confrontación muy fuerte entre las universidades y el gobierno. Y ojo, estoy diciendo otra cosa también, ¿no? Uno siempre, y los medios enseguida señalan, bueno, las universidades, los docentes, los estudiantes universitarios. Pero no nos olvidemos de una cosa. Se dice que hay 2 millones aproximadamente de estudiantes universitarios en el sistema público en el país, ¿no? Pero esto no es una cuestión solamente de estudiantes. Digo, ¿qué hay atrás de un chico que termina todo el trayecto educativo y logra entrar a la universidad para seguir una carrera que le gusta o la que quiere llevar adelante su profesión? ¿Qué hay atrás de ese chico? Hay una familia. Hay una familia, hay un padre, una madre, unos abuelos, es decir, gente que tiene expectativas en ese chico que logró entrar a la universidad. Entonces esto no es cuestión de 1.600.000, 2 millones de estudiantes, esto es una cuestión que atañe, yo diría por lo menos a 8 o 10 millones de argentinos. Entonces, este carácter de confrontación con esta política nefasta y negadora del gobierno está involucrando un sector de la sociedad mucho más grande que lo que el gobierno cree que son los estudiantes universitarios. Sí, yo una de las cosas que me parecía que es distinto a otras marchas que he ido es la participación de familias y de mucha gente suelta, es decir, mucha gente que no estaba embanderada, pero muchísima gente que no estaba embanderada. Y chicos que les preguntabas y que te decían, ¿no? Aparte por la propia contestación a los medios de los chicos, vos te dabas cuenta que no eran militantes políticos. Lo que estamos acostumbrados a ir a marchas sabemos lo que pasa, por ejemplo, el 24 de marzo y alguna otra marcha, ¿no? Donde los partidos políticos ponen toda la carne al asador. A mí ayer me llamó la atención que era muchísima gente suelta y que algunos partidos políticos, sobre todo vinculados al peronismo, como la Cámpora, movilizó muy poca gente. No sé, ¿vos viste lo mismo o vos viste otra cosa? No, sí, pero aparte no es preocupante porque esto es también como siempre, si hay un partido político, sindicato, es una marcha opositora. Claro. No, esa es una lectura fácil, es una lectura negadora, ¿sí? Yo lo que vi es lo mismo que sobre todo en la primera marcha. No son solo estudiantes, docentes, son familias. Es lo que te decía antes. Sí. Atrás de un estudiante hay expectativas de toda una familia, ¿no? Entonces esta situación que se está desgastando ya
marcha, movilizó de nuevo como la primera marcha, a estudiantes, a docentes, pero también a un montón de familias, ¿no?, que acompañan. O gente que simplemente no está embanderada, pero le parece espantosa una política de degradación de la universidad pública. Está claro. Bueno, Diego, vamos a pasar un poquito a lo que te queríamos consultar. La última vez que hablamos con vos en diciembre, vos decías, la pelota sigue estando en el terreno de Milei, en el lado de Milei. Pasaron de eso, casi 5 meses. ¿Qué ves ahora? ¿Sigue siendo así? ¿Ha sufrido más desgaste? ¿Cómo lo ves vos? Sí, absolutamente. No voy a mencionar todas las encuestas que dan eso que llama caída de la imagen, porque eso puede ser circunstancial o no, ¿no? Pero es cierto que el gobierno está mucho más debilitado y para el gobierno lo peor es que es por sus propios errores. Llegó a fin de año habiendo levantado la elección de septiembre con un buen triunfo en octubre, todo se tranquiliza a fin de año con el verano, las vacaciones, etcétera, y empezó a cometer un error tras otro, ¿sí? Con lo cual está llegando a esta situación que a 4 meses de empezado el año está con una caída de imagen, una debilidad y una fractura interna muy clara, ¿no? La prueba de esto, es lo que se está comentando en los medios, es que ya el famoso círculo rojo, es decir, el poder económico, está empezando a mirar para otro lado. Porque este tipo de políticas económicas, de equilibrio fiscal, con ajuste, etcétera, etcétera, se sostiene si hay fuerza política. Ahora, si la fuerza política que lleva adelante de esto se empieza a debilitar, a fracturar, es difícil sostener esta situación con ya el costo social que tiene. Esto está marcando claramente la debilidad la pérdida de imagen de este gobierno, de fortaleza durante estos 4 meses. Yo hoy, una de las cosas que comentaba, que por lo que dijo ayer Milei, antes de ayer, por lo que dice este hombre, el secretario de Políticas Universitarias, Álvarez, del gobierno del Ministerio de Educación, que ha decidido confrontar con... Vos antes decías que la calle confrontaba con... Que ha decidido confrontar, de buscar el enemigo en la universidad, en los discapacitados, está abandonando un poco al periodismo, le vino pegando fuerte y, bueno, tuvo varias derrotas, como la de hoy del fiscal que decide que la causa que le inició a la gente de TN ni la van a tratar. Es decir, ¿vos ves esto? ¿Ves que está aplicando la CLO como hacía el kirchnerismo, buscando un enemigo para obtener resultados o no? Mira, si fuera una lectura de tipo laclausiana, donde la política se sostiene desde el antagonismo, ¿sí? En todo caso, busca un antagónico con que pueda confrontar, pero que ese antagónico no sea la sociedad o gran parte de la sociedad. Claro. Lo estamos hablando. Las universidades, ya el sistema educativo, porque bajaron el presupuesto en el plan de alfabetización, bajaron el presupuesto en la política docente, sostenimiento docente. Es con el sistema educativo, con los jubilados, con la discapacidad, con los hospitales, porque esto de la universidad de rebote agarró también los hospitales universitarios que son masivos. Entonces, si estamos generando un antagonismo con la parte más sensible de la sociedad, encima en un momento de ajuste, de empobrecimiento, etcétera, y bueno, te vas a equivocar, te va a ir muy mal, te va a ir muy mal, muy mal. El antagónico tiene que ser uno como un par, ¿sí? Kirchnerismo ante kirchnerismo, reformistas izquierda, pero no la sociedad. Claro. Y ahora, digamos, ¿por qué todavía tiene, o mejor dicho, qué papel juega las oposiciones que tenemos hoy? Porque evidentemente uno ve que se va desgastando, por lo menos la mayoría de las encuestas, que este gobierno se desgasta,
pero no ve que haya algo que empiece a entusiasmar a la gente, ¿no? Hoy en las encuestas, cuando le preguntan a la gente, y todavía algunos están metidos en la grieta, Milei, anti-Milei, kirchnerismo, anti-kirchnerismo, pero la mayoría no estamos por fuera de la grieta y mucha gente dice, no, bueno, hay que esperar a ver si aparece algo. ¿Cómo ves vos esto? Sí. Y bueno, pero a ver, Milei surgió en medio de, entre comillas, de la nada, ¿sí? A partir de un rechazo fuerte de parte de la sociedad hacia el gobierno anterior y hacia el kirchnerismo, etcétera, ¿sí? Eso es lo que lo sostuvo y todavía sostiene un poco del apoyo al gobierno, ¿sí? Pero el tema es que eso se está, es decir, el gobierno se está debilitando. Es cierto que no hay una oposición estructurada en donde la gente empiece a mirar, pero el problema es del gobierno. Un gobierno nuevo, un outsider, uno que vino a dar toda la historia de nuevo, como ellos decían, etcétera, que en 2 años y medio esté en esta decadencia, es un problema del gobierno. Obviamente una oposición que fue arrasada por este fenómeno disruptivo que fue Milei, y bueno, sí, está en proceso de reconstitución y no sé cuánto tiempo le va a llevar, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, la lectura más negativa es la que tiene el mismo gobierno, que en 2 años y medio gastó un capital político impresionante. Uh-huh. ¿Vos ves posibilidades de un estallido? No sé si un estallido, siempre se dice, incluso economistas que no son precisamente de izquierda, sino bastante ortodoxos, un par de ellos, inclusive más conocido, ahora no me sale el nombre, Arriazu, está hablando del polvorín del Gran Buenos Aires, está hablando del polvorín del Gran Buenos Aires, y eso porque en el Gran Buenos Aires hay una concentración demográfica impresionante, pero seguramente lo mismo pasa en los cordones urbanos de gran parte de las provincias, ¿no? Entonces, yo no sé si estallido, y esperemos que no, porque los estallidos llevan a cualquier cosa o que aparezca cualquier tipo de liderazgo, ¿no? Claro. Pero basta con el descontento social, y aparte que en la Argentina, a partir de estos cambios de gobierno que hay cada 4 años, eso amalgama mucho la posibilidad de estallido, ¿no? Claro. Ya se está hablando del 2027 y todavía falta 1 año y medio. Claro. Pero eso obra como un escenario posible donde esto que no te gusta pueda salir, y eso evita quizás un estallido, ¿no? Claro, sí, aparte uno lo que ve que la oposición, recordemos que por ejemplo con el gobierno de la Rúa en el 2001, la oposición fogoneó el estallido, eso sí, seguro. Estuvo muy claro, pero esta oposición parece que está más metida en ver cómo resuelve su interna, ¿no? Ahora aparece Uñac diciendo yo quiero ser candidato y competir con Kicillof y le crea un problema al peronismo. Bueno, hay peronistas que están mirando a Pichetto, hay otros peronistas que están mirando a Moreno, es decir, esto parecería que es lo que podría sostenerlo, ¿no? Que no haya un estallido porque ellos saben que esto después vienen ellos, o eso es lo que intuyo. Sí, por supuesto, porque aparte en estas condiciones socioeconómicas, un estallido que nos termina de hundir a todos, ¿cómo lo reconstituí después? Claro. No, yo creo que lo que te puede pasar acá es obviamente la oposición dentro del marco general del peronismo, incluso cierta parte del peronismo que está buscando lo que quedó del radicalismo, de otras fuerzas políticas provinciales, ¿no? Digo, todo ese espectro de Monzó, Pichetto, etcétera. Puede surgir de ahí un polo opositor, ¿no? Pero creo que en este momento lo que hay que observar muy claramente es cómo los grupos de poder económico, el famoso círculo rojo, están buscando una alternativa. Uh-huh. Sea Macri, que es el que ellos quieren, sea alguien que salga del macrismo, y creo que en esta clave hay que empezar a descifrar los movimientos de esa gran águila de la política, porque más allá de lo que no es un águila en la política, que es Patricia Bullrich. Claro. Es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich se está empezando a desmarcar. Porque y no nos olvidemos que Patricia Bullrich, uno puede opinar lo que sea, pero hace 20 años que está en la política fuerte.
Estuvo con la Alianza, estuvo con Macri, ahora está con este gobierno, es decir, sabe manejarse ahí. Y está olfateando que esto se debilita, pero que a su vez los grupos de poder y parte del electorado mileísta y macrista necesita seguir por esta senda, y entonces se está empezando a desmarcar de Milei, ¿no? Yo creo que por ahí es lo que hay que ver en la política argentina en en este corto plazo. Lo de la oposición va a llevar mucho tiempo hasta que haya realmente un acuerdo grande opositor. Lo que hay que ver es lo que está pasando adentro de este círculo rojo y de la política de centro derecha, digamos, ¿no? Claro, bueno, el círculo rojo, evidentemente, acá los sectores favorecidos son muy fuertes económicamente, pero son muy pocos, ¿no? Está el agro, está la minería, está el petróleo, finanzas. Y fundamentalmente las finanzas, eso. Como dijo Cavallo, el ministro es un trader, ¿no? Claro. Sí, obvio. Claro. Es decir, por eso. Y hay otro, el sector más productivo dice, bueno, con esto no estamos vendiendo nada, ¿no? No estamos vendiendo nada. La gran economía global hoy, estos sectores que uno dice, sí, ¿no? Las finanzas, la energía, el petróleo, son economías de rendimiento de mediano a largo plazo. No es ponerme una fábrica y ver si funciona todo el año. Son inversiones muy fuertes cuyos rendimientos están extendidos en años, ¿sí? Entonces, por eso es la famosa búsqueda de estabilidad. No solo macroeconómica, equilibrio fiscal, etcétera, sino política, que las reglas de juego, que ellos hicieron inversiones multimillonarias en dólares y cuyos rendimientos están en 4, 5, 10 años, ¿sí? Esas reglas de juego políticas se sigan sosteniendo. Eso es lo que los asusta. Claro. Ahora, ¿vos ves la posibilidad de que aparezca algún outsider? Bueno, empezó un sector del peronismo y un sector también disidente de la Libertad Avanza a impulsarlo a Dante Gebel. ¿Ves que hay alguna posibilidad de que aparezca un outsider como fue Milei hace unos años atrás? Mira, la política argentina lamentablemente ya es casi un mamarracho, ¿no? Casi un mamarracho. Claro. Pensar que la salida a esto es un tipo como este pastor, pseudo pastor, no sé lo que es, que vos lo ves las fotos y parece un playboy bajándose de su avión en las Bahamas, ¿viste? Pensar que este tipo puede ser una salida política es porque la política argentina está muy derrumbada realmente. Bueno, pero Diego, cuando yo te digo, si te querés entretener, más divertido que un circo, aunque por ahí los chicos no lo banquen, mirá las sesiones del Congreso, ¿no? Sí, bueno, las diputadas... Es terror, ¿no? Digo. Diputados y diputadas de todos los partidos, pero sobre todo de este oficialismo, ya por eso digo, es una degradación política donde se puede pensar, o alguien pensar, que impulsar un tipo como este, que es un personaje, es una salida política. Por favor, estamos en el horno. Claro, bueno, pero muchos también pensaban que un puteador como Milei, y lo que era Milei, y lo que era, porque realmente era un columnista de Intratable que jamás podía llegar y lo hicieron llegar, ¿no? Bueno, pero precisamente, viste el famoso dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Claro. ¿Sí? Entonces esto de traer un salvador, un coso, ya vemos lo que está pasando, así que no creo que la gente masivamente esté esperando que venga otro parecido, ¿no? Aunque piense diferente. ¿Vos pensás entonces que el próximo va a ser alguien que venga de la política? Sí, porque es evidente que esta improvisación, porque realmente es una improvisación política, así es como tenemos las situaciones que tenemos, los personajes que están, ¿no? Esta improvisación no resultó. Sirvió para poner
la piedra movediza o fundamental para cambiar la economía, ¿no? Pero no se sostiene con eso. Entonces acá lo que se está buscando, y no para oponerse a esto, porque no creo que ningún sector del peronismo, etcétera, pueda oponerse mucho a esta situación, ¿no? Pero para generar reglas de juego más estables y consensos más fuertes. Claro, tiene que salir de la política tradicional. Está muy claro. Diego, no sé si querés agregar algo que se te ocurra, si no te agradezco por la nota. No, digo simplemente para terminar que la otra dato que surge de la movilización de ayer es que lo agarra el gobierno en un estado de debilidad, como decía antes, fractura interna muy fuerte. Así que lo que hay que ir observando en estos meses, en estos pocos meses, es cómo sigue esta cuestión, ¿no? Cómo sigue la capacidad del gobierno de seguir sosteniendo estas políticas. Está claro. Diego, como siempre, te agradezco mucho por la comunicación y te mando un abrazo grande, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a vos.